Muy buenas. En este tutorial vamos a ver cómo acceder a Edmodo para poder trabajar con los materiales que, digamos, vamos a ir colgando a lo largo del curso en esta plataforma. Edmodo es una plataforma que permite pues, la comunicación entre profesores y alumnos mediante la creación de aulas virtuales para poder enviaros tareas con unos plazos que vosotros podáis devolverlas y así mantener una comunicación bastante fluida. Es un programa bastante sencillo de manejar y vamos a ver concretamente los pasos más importantes. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es sencillamente entrar en un navegador. Yo abro Firefox, podéis utilizar Google Chrome, podéis utilizar cualquier otro. Eso sí, aseguraos de que lo tenéis actualizado a la versión más reciente. ¿De acuerdo? Más que nada porque la plataforma Edmodo puede introducir algún tipo de novedades que necesitan de la actualización del navegador. Sencillamente nos iríamos aquí arriba a la barra de direcciones y escribiríamos edmodo.com, pulsamos intro y en un momento nos remitirá a la página de inicio. ¿De acuerdo? Aquí la tenéis. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Sencillamente registraros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es un paso que es fundamental porque después, una vez que os habéis registrado, sencillamente pulsaríais en esta tecla que está aquí al lado en entrar e introduciríais, perdón, vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña y ya podréis acceder a todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien, entramos en el registro, por lo tanto, y lo primero que nos pide es que seleccionemos el tipo de cuenta que queremos utilizar. Puede ser una cuenta de profesor, una cuenta de estudiante o una cuenta de familia. En principio, la que nos interesa es la de estudiante, así que vamos a rellenar los datos. Podéis registraros con Google, con Microsoft o con Apple, pero en principio yo lo que os recomiendo es que accedáis desde esta parte de aquí abajo. Código de clase o escuela, usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. ¿Por qué? Porque si no, después vais a tener que rellenar los datos desde vuestro perfil y va a ser un poquito más complicado. En cambio, si accedemos de esta manera, lo hacemos todo a la primera y ya nos queda hecho. Bien, el código de clase, aquí tendréis que meter alguno de los códigos que os habrá dado vuestro profesor para poder acceder al aula virtual que él haya creado. Yo he creado una de pruebas ahora mismo, que es el código que voy a meter, HMWPCR, ¿de acuerdo? Pero puede ser cualquier otro, puede contener mayúsculas, puede contener números, así que tened mucho cuidado con eso, cada mayúscula en su sitio, eso no lo olvidéis, ¿de acuerdo? El nombre de usuario puede ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque Edmodo tiene millones de usuarios en el mundo, con lo cual el vuestro puede estar cogido. Yo voy a poner uno al azar. Bueno, al azar no, está hecho un poco a mala leche. Este, claro, está escrito escafoides, el hueso que tenemos en el tobillo, en la muñeca, está escrito de una manera un poco rara y me ha salido a la primera, pero no tendría por qué. Es decir, tendréis que buscar un nombre, pues, por ejemplo, introducir un número o introducir, por ejemplo, entre las letras una W, esa es una buena solución siempre, que os permitiría entrar. Aquí pone que el correo electrónico es opcional, de cualquier manera vosotros introducir uno. Yo voy a poner uno que es falso, pero eh, nunca escribes un correo a esta dirección, ¿de acuerdo? Pero veis que funciona porque parece de verdad, ¿de acuerdo? Por favor, vosotros introducid vuestro correo real, más que nada para que la comunicación pueda existir, porque todo os va a llegar mediante el correo electrónico. Y como contraseña escribimos pues una cualquiera, porque no nos va a dar problemas en este aspecto. Únicamente nos dirá si la contraseña es débil o es fuerte y la escribimos dos veces. Veis que el botón que hay aquí abajo, crea tu cuenta gratuita, se nos ha activado, es decir, está en un azul fuerte, antes estaba en gris. Sencillamente pinchamos. Bien, y ahora nos pedirá una serie de datos. Lo primero, vuestro nombre y apellido. Por favor, escribid vuestro nombre y apellido porque para nosotros va a ser mucho más sencillo saber quiénes sois, porque podéis conectaros con el nombre del jinete enmascarado o el vengador inasequible y a ver cómo sabemos nosotros quiénes sois, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo aquí voy a poner un nombre que suelo utilizar como usuario fake, usuario falso,
¿De acuerdo? Si podéis poner vuestros dos apellidos, no tenéis ningún problema, mucho mejor. Es decir, ponéis vuestro nombre, vuestros dos apellidos y nos vais a facilitar el trabajo a todo el mundo. Y luego os pide la fecha de nacimiento, es decir, en el formato inglés, mes, día y año. Eh, Podéis ponerla o podéis poner la que os dé la gana. ¿De acuerdo? Yo voy a poner una al azar. Pues me ha salido, pues fijaos, el 8 de abril de 1921. En fin. Y veis que el botón de listo se ha activado. Y sencillamente pinchamos en él y nos pediría introducir un móvil. Si queréis podéis introducirlo, más que nada por la cuestión de la seguridad de que os pueda llegar un mensaje para poder entrar, pero yo voy a darle a esta fase a saltar. ¿De acuerdo? Yo me la salto. Y ahora cuando entráis, fijaos que habéis entrado en un grupo, aquí está, clase de prueba, de acuerdo, que es la que he creado yo precisamente para esto. Y aquí tenéis, pues por ejemplo, de un usuario anterior, que era otro algarrobito de Triana, que es hola, me alegro de conoceros, hay por ahí una tarea, aquí la tenéis concretamente en este lado. Y ya os digo, sencillamente esto sería, perdón, esto sería Edmodo. Y si os fijáis, es muy similar, todo lo que es esta parte central de la pantalla, es muy similar a lo que sería Facebook. ¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, aquí podríais entrar en el perfil, podríais modificarlo, poner una imagen, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter ahí. Eso ya si queréis vosotros podéis hacerlo. Estaría bien siempre que escribieseis un mensaje de acabéis de llegar saludando al resto de los compañeros. Yo, por ejemplo, voy a poner esto, que es una tontería, pero bueno. Seleccionamos el grupo al que queremos mandarlo. ¿Por qué? Porque puede que vosotros estéis matriculados en varios grupos. Entonces, sencillamente elegís el que tenéis. En este caso sería solo clase de prueba y pinchamos en enviar. Si os fijáis, aquí tenéis el mensaje que acabamos de mandar. ¿De acuerdo? Bueno, ese acabo con B y V a la vez, que sepáis que ha sido un error de tecleado. Vale, pues sencillamente esto es decir, podéis comunicaros con los grupos, podéis mandar mensajes, podéis, por ejemplo, mediante los mensajes plantearnos dudas a los profesores que os resolveríamos, podéis comentar otro tipo de mensajes que haya. Es decir, tenéis muchísimas posibilidades, pero que son prácticamente, si habéis manejado Facebook, que me imagino que la mayoría lo hayáis hecho, exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien. Eh, por ejemplo, cosas que podéis hacer. Se supone que todos los profesores vamos a trabajar con Edmodo. Y aquí tenéis una sección que es mis grupos. ¿De acuerdo? Todo este trabajo que hemos hecho ahora mismo en el registro lo tenéis que hacer solo la primera vez para poder acceder a un grupo. Pero claro, si tenéis otros 3 o 4 grupos a los que acceder, vamos a suponer que tenéis lengua de tercero tarde, ECT de tercero tarde, inglés de tercero tarde y social de tercero tarde. Pues tendríais que uniros a los grupos. Los profesores os darían un código, como el que hemos introducido antes, y sencillamente aquí pincharíais en únete a un grupo, introduciríais el código en esta casilla y sencillamente daríais a unirse. ¿De acuerdo? Como yo no tengo de momento más grupos creados, sencillamente lo dejamos así. Pero es tan sencillo. ¿Cómo veríais a los grupos en los que estáis unidos? Os veis aquí arriba al menú y en clases aparecerían todos los grupos. ¿De acuerdo? De momento solo tenemos este. Para acceder tenéis que darle doble clic. ¿De acuerdo? Y ya estamos otra vez en el grupo en el que estábamos antes. Fijaos en un detalle, bueno, antes estábamos, perdón, en la página principal del usuario, es decir, la que se os abra a vosotros. Esta sería la del curso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el calendario, tendríamos la mochila con los archivos que vosotros pudieseis subir y los mensajes que irían dirigidos a este grupo. ¿De acuerdo? Bien, fijaos en una cosa. Ahí tenéis la parte que pone próximamente a vuestra derecha. Aquí tendréis lo que serían las actividades que tendréis que hacer. Por ejemplo, aquí tenéis un trabajo de prueba que yo he incluido, que es, por ejemplo, realizar un trabajo sobre una mono. Ya está. ¿Cómo podéis acceder a estas tareas? Sencillamente en este botón que tenéis aquí de abrir asignación, pincháis y aquí tendréis, se supone que, hombre, esto estaría mucho más explicado de lo que está aquí porque esto es sencillamente un ejemplo. ¿Cómo realizar esa actividad? Se supone que
en esto que hay aquí se os habría explicado qué tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer y aparte, fijaos que tenéis una fecha límite aquí, que sería el último día y concretamente la última hora en la que podéis presentarlo. Bien, lo suyo es que esa tarea, suponemos que la vais a hacer en casa, se os dará un plazo más o menos razonable y podéis rellenarla de cualquier manera. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis crear, por ejemplo, un documento Word, un documento PDF, lo que se os ocurra, y lo más sencillo es pulsar aquí en adjuntar. De cualquier manera, Edmodo os permite crear documentos, ¿de acuerdo? Fijaos que tenéis respuesta de texto, tenéis documento de Word, una presentación PowerPoint o una hoja de cálculo de Excel. Yo personalmente no recomiendo que utilicéis esto porque os implicaría trabajar dentro del programa online y si tenéis algún problema con vuestra conexión de internet puede cortarse y dejaros con el trabajo a medias, ¿de acuerdo? Yo os recomendaría que estas tareas las realizaseis en vuestra casa tranquilamente, creaseis un documento de Word, creaseis un PDF, etcétera, etcétera, y pinchaseis aquí en adjuntar. ¿De acuerdo? Adjuntar es como cuando mandamos un archivo adjunto en el correo electrónico, sin más problemas. Daríamos a adjuntar, buscaríamos, por ejemplo, un archivo de nuestro ordenador, podemos tenerlo en la mochila a lo mejor en otro tutorial os explicaré cómo funciona. Yo digo, en principio buscaríamos un archivo de mi ordenador. Se nos abriría esta carpeta, cogeríamos cualquiera de estos documentos que nosotros tenemos aquí, vamos a, por ejemplo, este mismo, y pincharíamos en abrir. Se iría cargando, no tarda prácticamente nada, depende del tamaño, por supuesto. Y una vez que vemos que esto está cargado, lo sabemos porque tiene este ticado verde al lado del tamaño del archivo, pulsaríamos en entregar asignación. ¿De acuerdo? Nos pregunta si estamos listos para entregar la asignación. Esto puede hacer que nos lo pensemos, digamos, ostras, que se me olvidó no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces cancelaríamos, pero si sabemos que el archivo está bien, pulsaríamos en entregar. Nos aparece como trabajo entregado, se hará saber a tu profesor e inmediatamente casi nos llegaría a los profesores. ¿De acuerdo? Como veis, es extremadamente sencillo de utilizar. Os explico un poco por aquí. Veis, en el inicio iríamos a nuestra página personal, donde tendríamos, por ejemplo, aquí en mis clases, todos los cursos de los que seríamos miembros, los grupos a los que perteneceríamos, eso ya es lo que hablábamos, es decir, grupos a los que podéis pertenecer, familiares, etcétera, 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 etcétera. Fijaos, aquí tenéis una serie de opciones y demás. Vale. Sí que es cierto, antes os dije lo de únete un grupo, perdón, creo que me equivoqué. Deberíamos pulsar aquí en mis clases los tres botones unirte a una clase, ¿de acuerdo? Y aquí introduciríamos el código y lo de unirse exactamente igual que lo dije antes, lo que pasa es que me equivoqué, disculpad. ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo en una sola toma y así van las cosas. Fijaos que como ya hemos entregado la actividad que había, nos dice eso es todo por el momento, es decir, no hay ninguna tarea más. ¿De acuerdo? Nosotros la habríamos enviado. Lo que os decía, esta es nuestra página. En clases aparecerían los cursos de los que somos miembros. ¿De acuerdo? En el calendario tendríamos aquí acceso, digamos, a los eventos que hubiese en cualquiera de estas clases. La mochila serían nuestros archivos que nosotros cargásemos. Podemos acceder, por ejemplo, a archivos de OneDrive o archivos de Google Drive. Aquí tendríais, por ejemplo, cosas que hay dentro del Edmodo, pero que en principio os pueden interesar o no. Y aquí en los mensajes tendréis los mensajes que vosotros habéis enviado y los mensajes que habéis recibido. ¿De acuerdo? Sobre todo los que habéis recibido. Un par de cosas que también habría que mencionar. Aquí tenéis una campanita. Cada vez que vosotros tengáis una notificación, sea por ejemplo de una prueba o de un mensaje que os envió un compañero o un comentario que se hace algo que vosotros habéis dicho, os aparecerá un puntito rojo encima de la campana. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tenéis mensajes pendientes de leer. Aquí podéis modificar vuestro perfil. ¿De acuerdo? Simplemente pincharíais en perfil, accederíais a vuestros datos. Si pincháis
Aquí podréis introducir una foto vuestra, podréis introducir elementos de, por ejemplo, vuestras metas profesionales, cómo me gusta aprender, etcétera, etcétera, vuestro progreso, los horarios de los profesores. Por ejemplo, en el progreso irían apareciendo las notas que se os fueran poniendo, ¿de acuerdo? Los profesores podrían daros su perfil, sus horarios, etcétera, cuál ha sido vuestra actividad, qué habéis hecho. Veis, por ejemplo, aquí tenéis vuestros mensajes, ¿de acuerdo? Y las respuestas que hubieseis recibido a esos mensajes. Como no tenéis, pues nada, ¿de acuerdo? Esto es Edmodo, no tiene mucho más misterio. Vamos al inicio nuevamente. Y esta sería vuestra página. Esto es más o menos, por así decirlo, como el muro de Facebook. No tiene mucho más problema. Cuando queráis salir de Edmodo, tenéis dos opciones. Directamente cerráis el navegador, que podéis hacerlo, o por seguridad yo os diría que os metieseis aquí en la página de perfil y pinchaseis en salir. ¿De acuerdo? Más que nada porque no quede abierto que a lo mejor otra persona que utilice el mismo ordenador que vosotros pueda meterse en vuestra página y pues no sé, por el tema de la intimidad. ¿De acuerdo? Pincharíamos en salir y ¡pum! Veis que volvemos a la página inicial. Una vez que tengáis el usuario y vuestra contraseña, sencillamente, ¿veis? Pulsaríamos en email, pulsaríamos, perdón, para que lo veáis como Dios manda, perdonad. Pulsaríamos en entrar y sencillamente aquí introduciríamos nuestro nombre de usuario. Recordad que el último que puse fue Escafoides, si no me equivoco, y la contraseña y sencillamente, ¿veis? Volveríamos a entrar a inicio. Ya no tenemos que volver a hacer todo ese proceso anterior que era bastante coñazo. Recordad lo que os decía, para uniros a otras clases, unirse a una clase. ¿De acuerdo? Que antes me equivoqué cuando lo expliqué. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo manejar esto y de cualquier manera, pues imagino que el resto de los profesores os lo explicarán de una manera un poquito más detallada. ¿Vale? Espero haberos aclarado algo, espero que no haya sido un tutorial demasiado lioso y bueno, si hace falta alguno más, pues se hará. ¿De acuerdo? Venga chicos, muchas gracias por la atención y espero que no os plantee ningún problema. Salgo de Edmodo y ahora dejo el tutorial. Venga chicos, un abrazo a todos.